Un saludo muy especial a todos quienes están conectados para esta conferencia y todas las conferencias esta mañana. Es un honor compartir este espacio con mi colega y amigo, el doctor Juan Luis Figueroa. Ustedes se preguntarán qué hace un psiquiatra hablando de vacunas. Cuando estábamos preparando los temas de este simposio, en este momento consideramos necesario hablar de las vacunas, consideramos necesario difundir algunas informaciones importantes basadas en la evidencia científica, y además es un tema que está a la orden del día actualmente. Yo no me voy a detener mucho en temas que son más de mi colega, el doctor Figueroa. Como decía el doctor Molano, además de trabajar en la Universidad de los Andes y en la Fundación Santa Fe, tengo el honor de ser el presidente para América Latina de Médicos Sin Fronteras, y por eso me he metido profundamente en el tema de las vacunas y recientemente mucho más. El doctor Figueroa va a hablar después un poco más detenidamente de esto, pero sin duda alguna las vacunas son la estrategia que más han salvado vidas en toda la historia de la medicina. Tal vez junto al alcantarillado y al agua potable, las vacunas han salvado más vidas que cualquier otro esfuerzo humano, que cualquier otro esfuerzo médico y científico. La vacunación es el logro más importante de la salud pública, y especialmente en los niños es un acto de amor. Vacunar a los niños es un acto de amor, es un acto de cuidado, es un acto de prevención. Y es un acto de cuidado no solamente con tus hijos, es un acto de cuidado con los hijos de los demás, es decir, con los hijos del mundo. No estamos hablando de vacunación individual, sino estamos hablando de vacunación comunitaria. Eso se nos ha olvidado mucho ahora que estamos hablando de la vacuna del COVID, porque estamos creyendo falsamente que el esfuerzo es individual y que si yo me vacuno soluciono mi problema, y eso no es cierto. La vacunación debe ser masiva, debe ser pública, ojalá, y involucrar a la gran mayoría de la población para que podamos tener la tan anhelada inmunidad de rebaño. De esto va a hablar después el doctor Figueroa. Simplemente para contar rápidamente, la vacunación, esto es una muestra de la vacunación, un ejemplo, en la poliomielitis. En menos de 40 años, el panorama mundial cambió completamente gracias al esfuerzo de vacunación. Ustedes ven ahí arriba el mapa que había en 1988, y aquí está el mapa del 2012 y de los años en donde incluso en países fue declarada la abolición de la poliomielitis. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacunación. Hoy en día hemos cambiado el destino de muchos niños y por lo tanto adultos gracias a la vacunación, ¿sí? Y Colombia, valga la pena decirlo, y los países de las Américas, pero Colombia ha sido un país que ha sido reconocido por una cobertura de vacunación que, si bien no es perfecta, por supuesto que estamos lejos de ser perfecta, sí ha demostrado ser muy importante cuando se comparan con los otros países de las Américas. Aquí hay un seguimiento que se hace a los casos importados de poliomielitis, valga la pena decirlo. La mayoría de los casos son importados, los casos que desafortunadamente siguen encontrándose. El doctor Figueroa hablará de esto mucho más, pero quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de casos importados es que no hay casos que hayan sido o que puedan ser atribuidos, descritos e investigados en nuestra población, porque la mayoría de nuestros niños tienen una inmunidad que está dada por un programa de vacunación que es amplio, que llega casi a todas las regiones, y que, a pesar de las dificultades, ha sido reconocido incluso por la OMS como un ejemplo a seguir en la región, con muchos problemas. Entonces celebramos que la vacunación haya sido un alcance de la ciencia, de la medicina, que la cobertura haya sido buena, que hayamos tenido mucho menos complicaciones y muchas menos dificultades, que no tengamos hoy en día, como en los años 40, niños que crecen con poliomielitis, programas de rehabilitación súper costosos, súper extensos, muchos dolores psicológicos y físicos en las familias por niños que crecen con enfermedades que son prevenibles. Sin embargo, a pesar de que los niveles de cobertura son exitosos, aparecen fenómenos de enfermedades que estaban controladas a lo largo y ancho del mundo, pero especialmente en sitios donde ya tenían el control de ciertas enfermedades gracias a las vacunas. Y aparecen los niveles de desconfianza de las vacunas, críticas y sospechas sobre la bondad de las vacunas, se expanden rápidamente a partir del año 1998, y esas expansiones hacen desafortunadamente famoso el concepto de las
enfermedades que estaban descartadas y que hoy nuevamente aparecen. Y aparecen enfermedades en ciertos sitios en donde en teoría ya no existían esas enfermedades, como el sarampión, como ciertos casos de varicela, la misma poliomielitis, que se habían celebrado incluso con eventos y con premios para los países y los ministerios de salud de cómo se habían logrado vencer. Por eso es que está un psiquiatra hablándoles hoy en día, por eso pusimos esta conferencia, porque la única explicación, estamos hablando de esas nuevas brotes de enfermedades que habían estado ya de alguna manera controladas, la única explicación tiene que ver con la salud mental. Y tiene que ver con la salud mental y con lo que pasa psicológicamente en las cabezas de las personas y cómo esa información llega a los padres de familia, llega a algunos líderes de opinión, llega incluso a niños y adolescentes, cómo se expande rápidamente a través de medios de comunicación y de redes sociales y cómo desde el punto de vista de la salud pública estamos viendo que desafortunadamente enfermedades que han desaparecido de muchos países están volviendo a aparecer. ¿Por qué sucede esto? Como les digo, esa es la razón por la cual un psiquiatra está hablando de vacunas, no solamente por la campaña que tenemos en Médicos Sin Fronteras por el acceso universal a las vacunas, especialmente a la vacuna de la COVID, ahora vamos a hablar de eso al final, sino es qué es lo que pasa, por qué suceden estas situaciones, cuál es la evidencia, qué es la realidad alrededor de las vacunas. Lo primero es el tema de la información. La mayoría de las informaciones que pasan por las redes sociales haciendo énfasis de situaciones en contra de la vacunación han demostrado ser falsas. La mayoría. Hay otras que han demostrado tener algún fundamento científico, pero que no implicarían de ninguna manera no vacunar a los niños, que implicarían poner cuidado cuál tipo de vacuna, etcétera, etcétera. Y hay que decirlo con claridad. Hay otras de estas informaciones que se ha demostrado que han salido de la competencia desleal entre las casas farmacéuticas productoras de vacunas. Eso también hay que decirlo claramente. Es decir, la gran cantidad de información que pasa hoy en día por las redes sociales, que pasa hoy en día por grupos de personas que tienen algunos intereses de tipo filosófico, respetables, de tipo religioso, y que argumentan unas razones de tipo científico, han demostrado ser falsas. Pero además hay un terreno en el cual todas las personas que trabajamos en medicina sabemos, la medicina no es una ciencia exacta, la medicina no se puede calcular al 100%, entonces la medicina en muchos aspectos, incluida la vacunación, sobre todo en la vacunación, es un juego de probabilidades, un juego de probabilidades en las cuales sumemos la probabilidad de que no nos enfermemos y bajemos la probabilidad de que no fallezcamos o no nos dé una enfermedad. Estas informaciones aprovechan esos espacios que existen por no ser la medicina una ciencia exacta, los famosos niveles de efectividad, los famosos niveles de bioseguridad. Y para darles un ejemplo, los niveles de bioseguridad de un medicamento que todo el mundo le ha dado a los niños, todo el mundo le ha dado a los niños acetaminofén cuando tiene fiebre y nadie se mete a internet a mirar qué pasa con la acetaminofén, son mucho más graves en la seguridad del acetaminofén con una vacuna, por ejemplo. La toxicidad posible con la acetaminofén es mucho más grave que una vacuna, pero gravísimo, gravísimo. Eso lo sabemos nosotros, pero nadie lo mira en internet. Pero como hay una opinión pública relacionada con estos temas, con cierto tipo de intereses, y desafortunadamente en la cual también han participado la competencia en las industrias farmacéuticas, pues desafortunadamente generan esto una falsa información. Vamos a dar un ejemplo, y ese ejemplo nos toca a nosotros los psiquiatras infantiles y por eso lo vamos a decir claramente. Las vacunas causan autismo, por ahí comenzaron a decir. Entre 1909 y 2000 aparecieron las publicaciones según las cuales no había que vacunar a los niños con la vacuna de la triple viral porque causaban autismo. Aparecen esas teorías que argumentan que la dosis de mercurio y el timerosal en las vacunas, especialmente en la triple viral, podrían causar autismo. La evidencia muestra que la edad de aparición de los síntomas, especialmente cuando se detectan algunos síntomas de autismo, concuerda, digamos, hay una concordancia con la época en que en la mayoría de los países se aplica la triple viral y por eso comienzan a aparecer algunas publicaciones que sugieren esa hipótesis. Este personaje, no quiero llamarlo médico, entre otras cosas, porque ya no es médico. Este doctor Wakefield ya no tiene licencia para ejercer la medicina. Si él ejerce la medicina puede ser llevado a prisión. Su licencia médica fue cancelada y le fue impuesta una multa
y le fue impuesta una serie de restricciones para acercarse a facilidades médicas en todo el territorio europeo, gracias a la mentira que dijo y que publicó, y que desafortunadamente la revista Lancet le creyó, y le creyó a estudios que correlacionaban la aparición de unos síntomas con la presencia de la vacuna, y hipotetizaba ese concepto de que el timerosal era el que producía el autismo. Todos los psiquiatras infantiles sabemos que, especialmente en países donde se hace detección temprana, los síntomas primarios, o los síntomas que se llamaban antiguamente prodrómicos, pero que hoy en día sabemos que son síntomas primarios del autismo, aparecen siempre en esa época, especialmente las estrategias de prevención a través de instrumentos estandarizados que se usan especialmente en Europa, en Estados Unidos, pero que se usan especialmente en Europa, y que todo pediatra debe seguir cuando está haciendo el estudio y el seguimiento de crecimiento y desarrollo. Encuentran los problemas de la mirada, la evasión de la mirada, los rasgos que se presentan tempranamente en autismo, y coincide con la aplicación de la triple viral. Esta persona, además, se detectaron las investigaciones que había publicado esa revista en Lancet con mentiras, y que sus datos relacionados con el timerosal eran falsos. Lo único que había era una correlación estadística que ya se sabe que era temporal por el momento en que se aplica la vacuna, que es el mismo momento en que se detectan los casos a través de los instrumentos estandarizados. ¿Y qué generó? Generó que niveles de sarampión, por ejemplo, que se habían detectado ya, pues obviamente en la parte africana seguían siendo, y teníamos esos problemas, pero que en Europa habían sido ya descartados, comenzaron a aparecer, comenzaron a replicarse por toda Europa. Países que ya no tenían este tipo de enfermedades comenzaron a aparecer, y países en donde los movimientos antivacunas eran mucho más fuertes, como Francia, comenzaron a aparecer de una manera más importante. Esas fueron las consecuencias. ¿Qué terminó pasando? Que eso sí no lo pone la prensa. Lancet tuvo que retractarse, tuvo que expulsar al comité que fue el revisor de esos artículos, y tuvo que lanzar un suplemento para argumentar que había cometido un error, y que sus recomendaciones eran falsas. Y durante mucho tiempo, además, aparecieron, además legalmente estaban obligados a hacerlo, una serie de retractaciones y recomendaciones a favor de las vacunas, pero eso sí no aparece en las redes sociales, eso sí no aparece en los medios de comunicación, eso sí no aparece en ninguna parte, y desafortunadamente se quedó el tema en activistas en contra de las vacunas, que están además reclamando que a esta persona le devuelvan su posibilidad de ejercer la medicina, que argumentan unas teorías conspirativas en contra de las vacunas, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día tenemos la gran certeza y absoluta claridad, a través de muchos estudios epidemiológicos, científicos, de observación experimental, que esto fue una de las grandes mentiras de la medicina, le hizo muchísimo daño, ha producido muertes por enfermedades que eran transmitibles, que eran prevenibles, que se transmitieron gracias a que las personas no estaban vacunadas, y que crearon un movimiento que ha hecho mucho daño, y que está haciendo mucho daño, y que estaba basado en absolutamente una mentira. La otra grande de estas es cuando sale la vacuna contra el papiloma, aparece el concepto de que es la primera vacuna contra el cáncer. Obviamente, el tema de que estaban descubriendo una vacuna contra el cáncer, pues tiene que ver también con una estrategia de marketing, no vamos a decir que no, ¿sí? Pero es real, no es falso. O sea, el cáncer no se puede prevenir con una vacuna, pero un tipo de cáncer que mata miles de mujeres en el mundo, se puede prevenir la causa que genera ese cáncer. Y la causa que genera ese cáncer es el virus del papiloma humano. Y estamos hablando del cáncer del cervix, cáncer del cuello uterino, que mata miles de mujeres en Colombia y en el mundo. Cuando se descubre y se sintetiza esta vacuna, hace ya décadas, aparece este eslogan, la vacuna contra el cáncer. Y esto genera una avalancha de opinión, una avalancha de críticas, unas opiniones a favor, unas en contra respecto a este eslogan. ¿Es verdad que es una vacuna contra el cáncer? No, es una vacuna contra el agente que produce, claramente, está establecido, lo sabemos,
el cáncer de cuello uterino que mata miles de personas, millones de personas y de mujeres en el mundo. Entonces, sabemos que prevenir la infección por el papiloma humano, del papilomavirus humano, previene la complicación de esa infección, que es a largo plazo desarrollar el cáncer. Pero el eslogan generó mucha crítica porque pues, el eslogan no era cierto, no es cierto que prevenga el cáncer. Entonces ahí aparecen críticas enormes alrededor de la vacuna del papiloma humano. Estas críticas las hemos investigado mucho. Yo personalmente, digamos, he estado muy metido en el tema. Cuando pasaron todas estas cosas de las niñas de Carmen de Bolívar. Bueno, esto no tenemos tiempo para explicarlo, pero hoy en día sabemos que es una vacuna segura. Hoy en día sabemos que los efectos de esa vacuna, y ya tenemos estudios en el mundo entero en donde estas niñas son adultas y han tenido una disminución grande de la aparición de cáncer de cuello uterino gracias a que habían estado vacunadas. ¿Qué ha encontrado la investigación de dónde salen estas reacciones? La primera es que efectivamente, y hay que decirlo claramente, hay enemigos de la vacuna del papiloma humano con razones religiosas y con razones de principios filosóficos. Crear una vacuna que se debe aplicar en la infancia, antes de llegar a la adolescencia, antes de que las niñas y los niños comiencen a tener relaciones sexuales, puede, en la opinión de algunas personas, puede producir que los niños y los adolescentes se induzcan en comportamientos sexuales y en promiscuidad sexual. Luego, no deberían, según ellos, ponerse esas medidas preventivas en una vacuna, sino en la crianza, en la educación o en la religión. Y ya para terminar, y el doctor Figueroa va a hablar mucho más de este tema, estamos en una campaña para que las vacunas para el COVID sean universales y le lleguen a todas las personas. Le lleguen no solamente a los países que puedan comprar. Ese es un tema que los invito a que consulten nuestra página web de Médicos Sin Fronteras en Colombia, www.mss.org.co, y en esta página puedan ayudarnos con su firma para un manifiesto que empuje un poco a los gobiernos a considerar la liberación de las patentes en las vacunas transitoriamente para que lleguen a personas en países que no las han podido comprar o que han tenido dificultades en el suministro o en la adquisición de esas vacunas.